de hoy pues vamos a tratar este tema de química, que es enlace químico. Iniciemos entonces por el concepto. Ok, cuando uno entra al tema del amor, ¿cierto? Cuando uno conoce, digamos, a una persona, pues, y siente cierta empatía, digamos, comienzan a conocerse, comienzan a saber cuáles son sus gustos y comienzan a surgir sentimientos, ¿sí? Aquí tenemos esta imagen en donde nos representa prácticamente esto que se llama amor. Entonces aquí hay dos personas, un hombre y una mujer, que comenzaron a conocerse por internet, ¿cierto? Digamos en una red social, y entonces comenzaron a hablar, a chatear. Y entonces, bueno, entre lo que se decían, pues digamos que pues originó que de cierta forma se gustaran. Entonces ya después decidieron conocerse en persona. Entonces se encuentran y lógicamente ya conociéndose en persona, ese sentimiento yo creo que pues crece aún más. Ya luego pues se hacen nuevas actividades, se charla de otras cosas mucho más importantes, mucho más personales, y luego surge ese sentimiento que llamamos amor. Cuando uno habla de amor, el amor a una persona o el amor hacia algo, de alguna forma es algo que los mantiene unidos, ¿sí? Por ejemplo, si usted siente amor por una mascota, por un perro, digamos, hay cierto sentimiento que mantiene unido, eh, digamos, a usted con ese animal. Y lo mismo pues pasa con las parejas, ¿cierto? Hay una fuerza que mantiene unido, esa fuerza yo puedo llamarlo como sentimiento, ¿no? Que mantiene unido pues a una pareja, ¿listo? Entonces la cuestión es que esto, a lo cual yo le he llamado pues amor, surge en la química, surge más o menos lo mismo. La cuestión es que aquí ese amor se da entre átomos, entre átomos de los elementos químicos. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Entonces tenemos dos átomos, ¿sí? Uno que hace parte del sodio y otro que hace parte del cloro. Son dos átomos de dos elementos diferentes que en este caso se gustaron y se están conquistando. ¿Listo? Cuando ya se conquistan, propiamente pues va a haber una unión, ¿cierto? Una unión entre estos dos átomos. Y digamos que esa unión la podemos llamar como una fuerza que los mantiene ahí como, pues como unidos, valga la redundancia, ¿sí? Y ya cuando se unen, formarían algo que nosotros conocemos como molécula o compuesto. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir, en cierta forma, que todo lo que sucede en la vida, ¿cierto? Todos los fenómenos que suceden en la vida real se pueden explicar a través de procesos químicos. Uno de ellos, pues, es el amor. Ok. Entonces, con base a esto, ¿cómo podríamos definir el concepto de enlace químico? Aquí lo tenemos. Entonces, como dijimos, son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de los compuestos. ¿Listo? Cuando hablamos de enlace químico, tenemos que hablar de una fuerza y tenemos que hablar de una unión entre átomos. ¿Listo? Vale. Ahora, ¿cómo se da esta unión? O sea, ¿qué es lo que mantiene unido a estos átomos? Cuando uno habla del amor en parejas, uno podría decir que esa unión puede ser, por ejemplo, que se agarren de las manos, ¿cierto? Que hay en las manos dedos. Entonces, propiamente cuando usted entrelaza sus dedos con su pareja, pues hay una unión, ¿sí? Hay una unión física. Lo mismo sucede con los con los átomos de los elementos químicos. ¿Cómo se da esta unión? Pues no va a ser entre dedos, sino va a ser entre manos. Se da
entre electrones. ¿Listo? Aquí lo que interactúa son los electrones. Entonces aquí está diciendo este concepto que esta unión se origina en la estructura electrónica de los mismos, es decir, en la configuración electrónica, ¿sí? Que eso ya lo miramos, de los átomos, en este caso de los elementos químicos. Y propiamente entre esa unión se origina o se puede dar cuando los electrones interactúan, ¿vale? Y vamos a explicarlo con este ejemplo. Vamos a formar una sal, la sal común, que es unir sodio con cloro. A esta unión se le conoce como cloruro de sodio. ¿Listo? Esta es una sal, como digo, común, es la que propiamente pues, le agregamos a las comidas para que queden con un sabor agradable. ¿Listo? Quiero que me digas si todos me pueden oír. Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Entonces continúo. Vale. Vamos a explicar cómo se daría la unión entre este átomo de sodio y este átomo de cloro. Entonces voy a explicarlo primero con la representación del modelo atómico de Bohr, ¿cierto? Que él lo hizo pues mediante estas circunferencias que me representan eh, los niveles de energía. ¿Listo? Entonces, vamos con el sodio. Este es el sodio. Eh, el número atómico del sodio es 11. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que en la tabla periódica se encuentra en la posición 11. Ese es el número atómico. Ahora, recordemos también, el número atómico también me indica la cantidad de protones y la cantidad de electrones que tiene ese elemento cuando en este caso pues es un elemento neutro. ¿Listo? O cuando está en su estado neutro, digámoslo así. Entonces, en este caso, perdón, entonces en este caso podríamos decir que este sodio tendría 11 electrones y aquí los podemos evidenciar. En el primer nivel de energía, que es este, voy a encontrar 2 electrones. ¿Listo? Solamente son permitidos 2, no puedo meter más. 2, ¿listo? En el segundo nivel de energía voy a meter 8. 2, 4, 6 y 8. ¿Listo? ¿Cuántos tengo hasta ahí? 10, ¿cierto? ¿Cuánto me falta para llegar a 11? Pues 1. Entonces, bueno, aquí en el segundo nivel de energía no puedo meter más de 8, ¿no? Entonces, el que me falta para llegar a 11, pues lo incluyo en el último nivel de energía, que en este caso sería el tercero, que es este. ¿Listo? Entonces, esta sería la representación eh, para el átomo de sodio, teniendo en cuenta el modelo atómico de Bohr. ¿Listo? Sodio. Ahora vamos para el cloro. El cloro se encuentra en la posición 17. ¿Qué quiere decir? Que el número atómico es 17. Y además que tiene 17 electrones. ¿Listo? Y vamos a ubicarlos. Entonces, en el primer nivel tenemos 2, 1 y 2. En el segundo nivel tendremos 8, 2, 4, 6, 8. Hasta ahí voy 10, ¿cierto? ¿Cuánto me falta para llegar a 17? Pues 7. Entonces, esos 7 lo ubico en el último nivel de energía, que es el tercero. Entonces, aquí tengo 2, 4, 6 y 7. 7 electrones. Listo. Ahora, estoy diciendo, para que estos dos elementos puedan enlazarse, ¿cierto? Puedan enlazarse, puedan formar una unión, pues yo tengo que interactuar los electrones. Ahora, ¿cuáles son los electrones que interactúan? Los que están en el último nivel de energía o en la última capa de valencia. Esto que en este caso sería la última, esta de aquí. ¿Listo? Y este de acá. Entonces, por lo tanto, como el sodio solamente tiene un electrón, pues este es el que va a interactuar. ¿Con quién va a interactuar? Va a interactuar, ojo, va a interactuar con otro de acá, del cloro. ¿Listo? Con otro electrón que esté en el cloro. En este caso, con este de aquí. ¿Listo? Entonces, aquí hay una interacción. Interacción quiere decir que en este caso tienen que propiamente formar una relación. ¿Listo? Y entonces, para que se pueda formar esa sal común, este sodio tiene que darle, ojo, darle, regalarle ese único electrón que tiene. ¿Listo? Se lo regala. Y entonces el cloro, pues en este caso ya quedaría aquí con 8 electrones. ¿Listo? 2, 4, 6 y 8 electrones. ¿Vale? Y el sodio en este caso, disculpa, el sodio
En este caso, pues va a quedar con 8, ¿cierto? Con los 8 que estaban en el segundo nivel de energía. Es decir, que el tercer nivel de energía, en donde solamente había uno, desaparece. ¿Listo? Aquí ya no está. Entonces, aquí ya hay una interacción, ¿cierto? Ya hay una interacción entre electrones y por lo tanto aquí ya se formó un enlace químico. ¿Listo? Entre estos dos elementos. Es decir, que aquí ya se formó un, una molécula, ¿cierto? Una molécula diferente. ¿Listo? O bueno, un compuesto diferente que se llama cloruro sódico o cloruro de sodio. Vale, continuamos. Listo. Ahora, yo puedo eh, explicar esto mismo, pero ya teniendo en cuenta la configuración electrónica, es decir, teniendo en cuenta el modelo atómico actual, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo el sodio, número atómico 11, lo acabo de decir, ¿cierto? Y aquí, lo que yo veo aquí son los orbitales. Cada cuadrito me indica un orbital, ¿listo? Ahora, esa sería la configuración electrónica para el sodio. Inicio con 1s. Aquí habría, aquí arribita, que no lo muestran, pero aquí habría un 2, ¿cierto? ¿Por qué 2? Porque tenemos 2 electrones. ¿Listo? Recuerden que para el subnivel S solamente son permitidos 2 electrones. ¿Listo? Entonces comenzaríamos con 1s2 y pasaríamos a 2s2. ¿Listo? Aquí también habría 2 electrones, que en este caso son estos dos. ¿Listo? Ahora, el siguiente es 2p, ¿cierto? 2p6. Recuerden que para el subnivel P son permitidos 6 electrones. Y aquí les tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y luego seguiría 3s. Ahora, ¿por qué meto 1 y no 2? Porque en este caso, la suma total de todos estos electrones tiene que darme 11. ¿Sí? Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 11. ¿Listo? Entonces, cada una de estas flechitas me indica los electrones que hay en estos subniveles. ¿Vale? Ahora, si la flechita va hacia arriba, recordemos que es cuando el electrón gira a favor de las manecillas de reloj. Y cuando la flechita va hacia abajo, el curso no me quiere salir. Cuando la flechita va hacia abajo, me indica que el electrón gira en contra de las manecillas de reloj. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos 11 electrones, ¿cierto? Para el sodio. ¿Listo? Vale. Ahora miremos para el cloro. Para el cloro, entonces, número atómico 17, ¿cierto? Comenzaríamos con 1s2, aquí están los dos electrones, luego 2s2, dos electrones, luego 2p6, igual, 2, 4 y 6. ¿Listo? Seguimos con el 3s2, ¿cierto? 3s2, aquí tenemos dos electrones. ¿Hasta ahí cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 electrones. En este caso, ¿cuánto nos faltan para llegar a 17? 5. Y esos 5 los ubicamos en el 3p. Aquí sería un 5, ¿no? 3p5. Y aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. Si sumo todo, ¿cierto? 2 más 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, perdón, 2, 4, 6, 8, 10. 10, 12, 14, 16 y 1, 17. ¿Listo? Aquí tenemos los 17 electrones. Vale. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder para que se dé esa formación de esta sal o de este compuesto? Pues que en este caso, este electrón que está aquí en el 3s, que hace parte del sodio, tiene que pasar, ojo, tiene que pasar a este que está acá. Aquí se va a meter. ¿Listo? Aquí se va a meter. Es decir, este electrón que estaba solito aquí se va a incluir o se va a meter, aquí lo podemos ver, se va a incluir en este orbital, ¿vale? Aquí se va a incluir. ¿Por qué? Porque tiene que haber una interacción entre electrones para que se pueda formar ese enlace químico. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Entonces, aquí el electrón ya se fue, es decir, que este
espacio, en este subnivel quedó vacío. Y el electrón que había aquí pasó al último nivel de energía, que en este caso es el 3p, ¿cierto? Pasó aquí y aquí se metió. Entonces aquí ya tenemos una interacción en electrones y por lo tanto me formaría este enlace químico que se representa mediante esta cadena entre el sodio y el cloro. ¿Vale? Listo. Estos cositos que ustedes miran acá de más y de menos, digamos, es la carga que va a tener esos elementos químicos o esos átomos de esos elementos químicos cuando, en este caso, hay o se presenta la interacción entre esos electrones. Esto lo vamos a explicar ahorita con mucho más profundidad. Listo. Tenemos otra característica. Dice, la actividad radica en su tendencia a adquirir mediante la unión con otros átomos la configuración de gas noble. 8 electrones en su último nivel de energía, que en ese caso se conoce cuando, ojo, cuando un elemento tiene, ¿cierto? Tiene 8 electrones en su último nivel de energía, se le conoce como ley del octeto o regla del octeto. Octeto viene de 8, ¿no? Y vale, entonces vamos a explicar esto. Todos los elementos químicos, Santiago Alarcón, todos los elementos químicos, en este caso, quieren, ojo, quieren parecerse o quieren ser como los gases nobles. Aquí los tenemos. Estos son los gases nobles. Los gases nobles son los que se encuentran en el grupo 8A de la tabla periódica. ¿Cuáles son? Los que tenemos aquí, radón, neón, argón, xenón, helio y criptón. Estos son los gases nobles. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los elementos químicos, todos los elementos químicos, quieren parecerse a estos? Porque, así como en la vida real, uno busca un equilibrio. ¿Sí? Por ejemplo, todos, yo sé que ustedes y yo, buscamos una estabilidad o un equilibrio en la vida. Me explico mejor. Uno en la vida busca una estabilidad amorosa, es decir, buscar una pareja y en ese caso pues formar una familia, busca una estabilidad o un equilibrio económico, ¿cierto? Que en este caso pues es buscar un trabajo y que le paguen pues por hacer ese trabajo y pues propiamente usted puede darse gusto y pueda comer y pueda subsistir. Bueno, y así en otros tantos, en otras cosas para que usted busque esa estabilidad. ¿Listo? Y en este caso, todos los gases nobles son estables. ¿Sí? ¿Por qué son estables? Porque en este caso tienen 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que los gases nobles, todos los gases nobles, cumplen con la ley del octeto. ¿Vale? Es decir, tener 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, por eso se le llaman gases nobles, porque no hacen nada. O sea, ellos no tienen cómo interactuar con otros elementos porque ya están estables, ¿sí? Es decir, no tienen ningún electrón disponible para poder enlazarse. Y aquí lo puedo notar con este dibujito. ¿Quién me lo quiere explicar? ¿Quién me lo quiere explicar este dibujito? Señora, como bizcochuelo. Eh, el que tiene el micrófono, No, pero no pasa nada porque no tiene el micrófono apagado. el que tiene el micrófono prendido, por favor, lo desactiva. Gracias. ¿Alguien quiere explicarme este dibujo? ¿Nadie? ¿Alguien lo entiende? Bueno, voy a explicarlo entonces. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos átomos. Esos son los átomos de elementos químicos. Entonces, tenemos el átomo de aluminio, el átomo de magnesio, el átomo de sodio, oxígeno, flúor y nitrógeno. Si ustedes ven, estos átomos tienen un más, bueno, creo que todos tienen más, bueno, aquí hay menos y menos. Esto quiere decir, este más y este menos indican que en este caso estos átomos tienen una carga. ¿Listo?
Esa carga se adquiere, en este caso, cuando a veces se dan esa entrega de electrones, ¿cierto? Esa entrega de electrones. Es decir, que en este caso se le podría decir que estos átomos que hacen parte de este dibujo, estos de acá abajito, serían iones. ¿Sí? Serían iones. Bueno, la cuestión es que estos iones no están estables. ¿Listo? Están solteros. Es decir, no están estables en la parte amorosa, en la parte del amor. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan conquistar a alguien para estabilizarse, ¿vale? Y resulta que pasa un átomo muy, muy guapo, porque aquí, bueno, eso es como, representa como una mujer, ¿no? Que en este caso sería el neón. El neón es un gas noble. Y entonces, en este caso, este neón, ¿cierto? Que es el gas noble, le dice a los otros átomos, a estos que están acá abajito, no necesito, ojo, no necesito de sus electrones. ¿Por qué no necesita de sus electrones? Porque ya cumple con la ley del octeto. Ella ya es estable, ya está casada. ¿Sí? Ya está casada. Es decir, en este caso no necesita que le regalen nada más porque pues ya está estable. ¿Listo? En cambio, estos sí buscan estabilidad, ¿cierto? Estabilidad química en este caso, porque pues no cumplen con la ley del octeto. ¿Listo? Ok. Vale. En este caso, como lo dije, para que se presente un enlace químico, por lo general, siempre se busca que los elementos o los átomos que pertenecen a esos elementos cumplan con la ley del octeto. Entonces vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos el átomo de carbono unido a dos oxígenos. ¿Listo? Esto es CO2, ¿cierto? CO2 o dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, aquí, ¿cierto? Aquí estos átomos van a interactuar. ¿Cómo? A través de sus electrones. Entonces tenemos aquí una interacción entre electrones, ¿vale? Interacción entre electrones. Entonces, en este caso, esa interacción tiene que darse de tal forma que cada uno de ellos busquen esa estabilidad. ¿Listo? Esa estabilidad, en ese caso de energía. Es decir, cumplan con la ley del octeto. Ahora, para que cumplan con la ley del octeto, tienen que tener 8 electrones en su último nivel. Y vamos a contarlos. ¿Listo? Vamos con el carbono. ¿Listo? El carbono. Entonces, ojo, tenemos que ver los que están en el último nivel de energía, en la última circunferencia. Entonces, vamos a contarlos. Tenemos por aquí uno, mire, ojo, en este caso, esto que yo tengo aquí es el carbono. Y en este caso, el oxígeno y este oxígeno de aquí le están compartiendo sus electrones. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, esos electrones ya pertenecerían al carbono también. Entonces, contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este carbono ya tiene 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ya cumple con la ley del octeto. Ya se casó. Ahora miremos este oxígeno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 electrones también tiene ese oxígeno. Entonces también cumple con la ley del octeto. Y este de acá, pues lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Listo? Vale. Continuamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos. No, señor, todo entendido, profe. Listo, muy bien. Entonces continuamos. Vale, entonces vamos a ver los tipos de enlaces químicos. Desactiva el micrófono, Jesús. Gracias. Entonces, aquí tenemos los tipos de enlaces químicos. Hay 3 tipos de enlace químico. El primero es enlace iónico. ¿Listo? Enlace iónico. Vale. Entonces vamos a explicarlo en qué consiste. Vale, expliquémoslo primero a través de este dibujo. Entonces, tenemos aquí un átomo, ¿cierto? Y aquí está representado en el modelo atómico de Rutherford. Y aquí tenemos otro átomo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estos dos átomos se van a conquistar, ¿vale?
este átomo va a conquistar este de acá. Ahora, para conquistarlo, tiene que ofrecerle electrones. Aquí le está ofreciendo un electrón en forma de anillo, ¿no? Y entonces en este caso, este átomo le está ofreciendo, le está regalando un electrón. En este caso, este átomo de acá, ¿cierto? Este átomo de acá, lo que hace es recibir ese electrón, ¿vale? Lo recibe. Y entonces, yo puedo decir en la vida real que en este caso, bueno, bueno, sí, voy a explicarlo así para que me entiendan. En este caso, este perdió, ¿qué perdió? Perdió un electrón, ¿cierto? Este átomo perdió un electrón porque se lo entregó a esta de acá, o a este átomo. Ricardo, Ricardo, gracias. Ok, entonces este átomo de acá recibe ese electrón, entonces por lo tanto este átomo gana electrones. ¿Listo? Entonces aquí este átomo pierde electrones y este átomo acá gana electrones. ¿Listo? Vale. Vamos a explicarlo ahora sí. Dice, consiste en la unión de iones con cargas de signo contrario mediante fuerzas de tipo electrostático. Son formados por transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. Transferencia quiere decir que en este caso hay uno que da y hay otro que recibe. Eso es transferir. ¿Listo? Entonces, en este caso, claro, pues el que recibe, ¿cierto? El que recibe pues va a perder electrones. Perdón, el que da, discúlpeme, el que da ese electrón pues es el que va a perder. Y el que recibe, pues en este caso es el que va a ganar electrones. ¿Listo? Ahora, yo les dije que en química era como algo contrario a la vida real, ¿cierto? Cuando un átomo, cuando un átomo, en este caso, pierde electrones, ¿cierto? Pierde electrones, va a quedar con carga positiva. Es decir, este átomo de aquí, como le entrega un electrón, pierde un electrón, entonces queda con carga positiva. Y ahora, este átomo que gana un electrón, ¿cierto? Gana, queda con carga negativa. Entonces siempre recuerden eso. En química es lo contrario a la vida real. Cuando uno pierde es porque queda con signo más, y cuando gana, porque queda con signo menos. ¿Listo? Aquí vamos a explicarlo mediante este ejemplo. Listo. Vamos a formar otra sal. En este caso, pues no es la sal común. Esta es otra sal que se llama fluoruro de litio. ¿Listo? Vamos a unir, vamos a unir el flúor con el litio. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el átomo de litio. Litio, en este caso, está en el grupo 3A, perdón, está en el grupo 1A, sí, perdón, disculpa, está en el grupo 1A y está en la posición 3. ¿Qué quiere decir? Que el número atómico de litio es 3. Por lo tanto, tiene 3 electrones. Y aquí lo podemos ver, 1, 2 y 3. ¿Listo? Vale, ahora, miremos el flúor. El flúor pertenece al grupo 7A. Es un halógeno. Y entonces, por lo tanto, si pertenece al grupo 7A, quiere decir que tiene 7 electrones. ¿Vale? Tiene 7 electrones en su último nivel de energía, pero en total tendría 9, ¿no? Es decir, está en el grupo, perdón, en la posición 9. ¿Listo? Tiene un número atómico 9. ¿Sí me entienden esta partecita o no? Pues yo sí. Para que quede mucho más claro, para que quede mucho más claro, voy a mostrarle aquí la tabla periódica. ¿Todos pueden ver lo que estoy presentando acá? Señor. Vale. Voy a mostrar la tabla periódica para que me entiendan mucho mejor. A mí me gusta esto. Vale. Entonces, esta no es la que me gusta.
Bueno, si era esa, la cambiaron. Creo que la cambiaron. Bueno, vale, entonces vamos a formar el fluoruro de litio. Entonces, por aquí está el flúor. Mire, aquí está el flúor. ¿Vale? El flúor está en el grupo 7A, que es todo este, ese es el 7A, pero está en la posición 9. Quiere decir que tiene 9 electrones, o el número atómico es 9. ¿Vale? Número atómico 9, por lo tanto tiene 9 electrones. ¿Listo? Vale. Y como está en el grupo 7, entonces tiene 7 electrones en su último nivel de energía. No se les olvide. Ahora vamos para el litio. El litio está aquí, posición 3, número atómico 3. Quiere decir que tiene 3 electrones en total. ¿Listo? Pero como está en el grupo 1, quiere decir que tiene solamente un electrón en su último nivel de energía. ¿Vale? Entonces vamos a unir el átomo del flúor con otro átomo de, en este caso, del litio. ¿Listo? Listo, entonces quedamos aquí. Vale, entonces, vuelvo y repito, aquí este flúor tendría 7 electrones en su último nivel de energía porque está en el grupo 7. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? En este caso, el litio, ¿cierto? El litio le va a dar su único electrón que tiene en su último nivel de energía. Le va a dar ese único electrón. ¿Se lo va a dar a quién? Pues el flúor. Y entonces este electrón va a interactuar con este de aquí que está solito. Se va a meter aquí. ¿Con qué intención lo hace? Pues con la intención de que el flúor cumpla con la ley del octeto, ¿visto? O se estabilice en energía o eléctricamente, ¿sí? Entonces, en este caso, como el litio perdió electrones, queda con carga positiva. ¿Listo? Aquí está. Carga positiva. Entonces, cuando un átomo pierde electrones, ya se le llama, es un ion. ¿Listo? Ion. En este caso, si el ion es positivo, se llama catión. ¿Listo? Catión. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿quién ganó electrones? El flúor. Entonces, si el flúor gana electrones, queda cargado negativamente. ¿Listo? Negativamente. Y entonces, en este caso, esto también es un ion. Y como se ha cargado negativamente, entonces se le llama anión. ¿Listo? Anión. ¿Ok? Y entonces aquí, si yo uno estos dos, bueno, ya los uní aquí, entonces por lo tanto voy a formar el fluoruro, ¿cierto? Fluoruro de litio. ¿Listo? Entonces, este elemento ya pasa a ser un ion que se llama pues litio, ¿cierto? Litio normal. Y este ya pasa a ser fluoruro. Entonces, si los uno, quedaría fluoruro de litio. Entonces, en este caso, en un enlace iónico siempre se me forman iones. ¿Listo? Iones. Y los iones se forman cuando un átomo químico, ¿cierto? Un átomo de un elemento químico pierde y gana, bueno, uno pierde y el otro gana electrones. Siempre ahí se forman, en este caso, iones. ¿Listo? Vale. Yo también puedo identificar un enlace iónico cuando en este caso la unión se da entre un metal, ¿cierto? Un elemento metálico y un no metal. Aquí lo podemos ver, ¿cierto? Este metal, ¿cierto? Este átomo que pertenece a un metal le está entregando, mire, le está entregando un electrón a este de acá, que en este caso sería un no metal, ¿sí esto? No metal. Entonces aquí este recibe ese electrón y entonces en este caso pues gana más electrones, ¿no? Vale, miremoslo acá también. El litio, si usted lo busca en la tabla periódica, vamos a verlo. El litio, mira, acá está. El litio en este caso, como se encuentra en esta posición, recuerden que de aquí, mire, aquí tenemos esta diagonal. De aquí hacia acá, es decir, todo esto son elementos metálicos, todos estos. Y aquí de esta diagonal hacia acá, es decir, este pedacito,
serían elementos no metálicos, ¿listo? No metálicos. Y entonces yo puedo identificar un enlace iónico cuando hay una unión entre estos elementos, cualquiera de estos, que es metálico, con un no metal. En este caso voy a unir el flúor, que es un no metal, con el litio, que es un metal. Y entonces eso es lo que tenemos aquí en esta diapositiva. Ahí está. Ok. Vale, hay otra forma para poder identificar la formación de un enlace iónico. Y en este caso se hace es haciendo una resta o una diferencia, que es lo mismo, de electronegatividades. Aquí tenemos el ejemplo de que ahorita vimos, entre el flúor y el litio. Entonces, si usted va a la tabla periódica, encuentra que la electronegatividad del flúor es de 3,98. ¿Listo? Y la electronegatividad del litio es de 0,98. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restarlos. Resto este número de este de acá. Una diferencia de electronegatividades. Entonces, resto 3,98 menos 0,98 y eso me da un resultado de 3. Ojo, esto no es 300, ¿sí? No es 300, porque en este caso yo aquí estoy restando decimales, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta coma me permite pues que estos ceros de acá pues no tengan ningún valor. Es decir, que este número es 3. ¿Listo? Es 3, no es 300, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que el 3 es mayor, ¿cierto?, de 1,7. Y entonces, si esa diferencia le da mayor de 1,7, entonces de una vez usted identifica que ese enlace I es iónico. ¿Listo? Si usted hace la diferencia entre dos átomos y el resultado le da mayor de 1,7, entonces le indica que esa unión o ese enlace va a ser iónico. ¿Estamos? Ok, continuamos. Vale. Tenemos unas propiedades de los compuestos iónicos, es decir, en este caso, de aquellos compuestos en la cual se unieron dos iones. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades tienen? La primera, son sólidos a temperaturas ambiente. ¿Qué quiere decir? Que a una temperatura más o menos de 25, bueno, una temperatura más o menos como promedio, estándar, van a ser sólidos. ¿Listo? Y además son muy rígidos, muy rígidos. ¿Qué ejemplo tengo? ¿Qué ejemplo tendría? Por ejemplo, hablemos de la sal. ¿Sí? Si usted le pone cuidado a la sal de cocina, usted encuentra un montón de pepitas, ¿no? Si usted le pone bien cuidado, esas pepitas son en forma de cubo. ¿Sí? Es decir, que estas pepitas están en estado sólido. Y entonces, en estado sólido, ¿sí? En estado sólido, en este caso, pues, se mantienen pues, así, de forma rígida y de forma dura. ¿Listo? Pero si en este caso, si usted coge la sal, la coloca en una olla y luego la somete a calor en una estufa, pues lógicamente se va a fundir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir fundir? Que en este caso va a pasar de sólido a líquido. Entonces, para poder fundir esos compuestos iónicos, ¿cierto? Tengo que someterlos a temperaturas elevadas. ¿Listo? Ok. Continuamos. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero sí lo hacen cuando se hayan disueltos o fundidos. En este caso sí conducirían la corriente eléctrica. Me explico mejor. Tengo dos electrodos, ¿cierto? Dos electrodos. Y en este caso, pues esos electrodos están unidos pues a cables. Esos cables se encuentran unidos propiamente pues a un bombillo y juntos se conectan pues a una fuente de poder, que en este caso sería una pila o pues a un toma. ¿Listo? La cuestión es que yo voy a tener dos electrodos libres. ¿Listo? Entonces,
Aquí en este recipiente yo voy a agregar sustancias. Entonces vamos a suponer, vamos a quitar este líquido que es como color amarillo, vamos a quitarlo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo lo quito, pues una vez el bombillo se apaga, ¿no? Entonces, lo que voy a agregar aquí a este recipiente es sal, sal común, en estado sólido, la que usted compra en la tienda. Y entonces vamos a meter los electrodos. La pregunta es, ¿será que si yo meto los electrodos, este bombillo alumbrará? No, Exacto. ¿Por qué no? Pues porque acá lo miramos. por lo que está en estado sólido. Exacto, exacto. Está en estado sólido. Pero si yo llego y cojo esa sal y en este caso le agrego agua, ¿cierto? En este caso ya tengo una sal disuelta. Sería una solución salina. Y entonces, por lo tanto, mira, aquí más o menos se ve, está la sal, ahí tenemos la sal y aquí tenemos el agua y pues aquí tenemos una solución salina, perdón. Entonces, meto los electrodos y propiamente voy a anotar que el bombillo alumbra. Lo podemos ver en otros ejercicios. Bueno, aquí no. El anterior, este. Aquí, bueno, aquí ya tendría propiamente, pues, ya tendría esta sustancia en estado acuoso o diluido que me va a permitir que la corriente eléctrica fluya. ¿Listo? Entonces aquí este compuesto tendría enlaces iónicos, ¿sí? Iónicos que permiten propiamente que la corriente eléctrica circule. Vale, volvemos a la diapositiva. Ok, entonces ya tenemos estado sólidos. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero sí se disuelven o se funden, sí lo van a hacer. Tienen altos puntos de fusión. En general son superiores a 400 grados centígrados debido a la fuerte atracción entre los iones. Entonces ponle cuidado. Como les dije hace un momento, cuando tenemos dos iones, esos dos iones se unen, ¿no? Es decir, uno que tiene carga positiva y uno que tiene carga negativa. Eso de por sí siempre es así. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando hay algo positivo con algo negativo, en este caso tienden a atraerse y esa fuerza de unión es muy fuerte. ¿Listo? Es muy fuerte. Entonces, en este caso, yo voy a tener que someter esa sustancia que contiene enlaces iónicos, tengo que someterlas a unas temperaturas muy altas, superiores a 400 grados centígrados, para que esos enlaces digamos, se puedan romper, ¿cierto? Se puedan romper y de alguna forma pueda yo conseguir ese cambio de estado, es decir, que pasen de un estado sólido a un estado líquido. ¿Listo? Entonces necesito de temperaturas superiores a 400 para que se dé ese cambio de estado. Son duros pero frágiles. Eso es algo como incoherente, ¿no? Pero tiene cierta coherencia, vale la redundancia, dentro de lo que se formula. ¿Qué quiere decir? Dice, un ligero desplazamiento en el cristal desordena la red cristalina enfrentando iones de igual carga. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, por ejemplo, hablemos del cloruro de sodio, que es la sal común. Si usted observa, las pepitas estas pues tienen forma de cubos. Si yo llego y me adentrara en el cubo este, tendría un montón de átomos organizados, bien organizaditos. ¿Listo? Y esa organización me va a permitir que ese compuesto tenga forma de cubo, tenga una forma regular. Ahora, si yo llego y desordeno esos átomos, solamente con desordenar uno, ya la forma se pierde. Y al desordenar uno, en este caso ya voy a enfrentar, ojo, ya voy a enfrentar átomos que tengan igual carga. Y por lo tanto, si hay dos átomos que tengan igual carga, es decir, positivo con positivo o negativo con negativo, siempre así, ahí se va a formar una repulsión. Entonces, por lo tanto, eso va a permitir que ese cristal o ese compuesto de enlaces iónicos se rompa. ¿Listo?
Entonces, es duro siempre y cuando los átomos estén organizados. Pero si yo desorganizo los átomos, ya en este caso, ya deja de ser duro y se convierte en un compuesto muy frágil. Dice, ofrecen mucha resistencia a la dilatación. Es decir, que en este caso, usted muy difícilmente puede dilatar o expandir un compuesto iónico. Sí, es muy difícil, por ejemplo, expandir una pepita de sal. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esta propiedad. Son muy solubles en agua y en otros disolventes polares. ¿Sí? Casi la mayoría de los compuestos con enlaces iónicos se disuelven en agua. Por ejemplo, la sal común, ¿no? Usted agrega una cucharadita de sal en un vaso de agua, pues fácilmente se va a disolver. Y presentan gran diferencia de electronegatividad. Eso lo explico mejor con la tabla periódica. Vamos acá nuevamente. Listo, entonces ponle cuidado. Recuerden que cuando miramos propiedades periódicas, decíamos que la electronegatividad aumenta de izquierda, mire, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, hacia acá, hacia arriba y hacia acá. Así aumenta, en este caso, aumenta la electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Que los elementos más electronegativos son los que están aquí. Estos, es decir, los no metales. Bueno, la mayoría de los no metales. Estos son los elementos más electronegativos. Y los más electropositivos son estos de acá. ¿Listo? Entonces, lógicamente, yo les dije hace un momento, siempre para formar un enlace iónico tiene que haber la unión entre un metal y un no metal. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos una gran diferencia de electronegatividades. Estos que tienen mucha y estos de acá que tienen muy poca. ¿Listo? Hay mucha diferencia ahí. Vale. ¿Cómo puedo notarlo? Fácilmente. Por ejemplo, flúor. Miren, miremos acá. Electronegatividad 3,98. Casi 4, ¿no? Aproximando. Ahora miremos, por ejemplo, el del litio. Litio. Electronegatividad 0,98. ¿Cuál es más bajito? Pues este. ¿Sí? Es decir, aquí hay una diferencia bien grande entre la electronegatividad de estos elementos con los que están acá. Vale, continúo. Ahí se nos... Listo, este ya lo explicamos, pasamos a este acá. Listo, pasamos al segundo tipo de enlace, que es el enlace covalente. Vale, miremos el dibujito. ¿Qué tenemos aquí? Dos átomos. ¿Listo? La diferencia con el anterior es que aquí, si ustedes miran, este le está entregando su electrón y este también le está entregando su electrón. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso se están compartiendo los electrones. Este recibe, pero también da. Y este recibe, pero también da. Es decir, los dos dan y los dos reciben electrones. ¿Listo? Y entonces, aquí lo dice, se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones para completar los 8 electrones en su último nivel de energía. Es decir, para cumplir con la ley del octeto. Vale, lo vamos a explicar con esto. Ok, vamos a formar la molécula llamada cloro, que en este caso es Cl2. Bueno, Cl2 es cloro, ¿no? El cloro en la naturaleza no se encuentra solito. Es decir, yo no puedo encontrar un átomo de cloro así. ¿Sí? No es permitido. No, por ley de la naturaleza no está permitido porque es muy inestable. ¿Qué quiere decir? Que en este cloro, en este caso el cloro tiene que unirse con otro para que haya una estabilidad. Y entonces, para que haya esa estabilidad, lógicamente tiene que haber un enlace y ese enlace va a ser covalente. Entonces, miremos. Miremos. Tengo aquí el cloro que se ubica en el grupo 7A. ¿Listo? 7A. Por lo tanto, tendría 7 electrones en su último nivel de energía. Y vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 electrones para este cloro. Este cloro también tendría los mismos electrones. 7 también. Aquí, digamos, están representados de una forma distinta para poder diferenciarlos.
¿sí? Pero prácticamente los electrones vienen siendo iguales, ¿vale? Y entonces, en este caso, para que haya este enlace entre este cloro y este cloro, tiene que suceder que uno dé electrones, ¿cierto? Pero que también reciba, igual este de acá. Entonces, nótese que si contamos los electrones de este cloro, pues tienen que haber 8. 1, 2, 3, 4, 5. Este ya lo cuento porque este se lo está compartiendo este de acá. Es decir, que ya hace parte de la configuración electrónica de este átomo. Entonces, 5, 6, 7 y 8. Y si cuento los de este cloro acá, pues también voy a tener 8. 1, 2, también es, o sea, este electrón también hace parte de este porque este se lo compartió, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 electrones, en este caso para que ambos cumplan con la ley o la regla del octeto. Ahora miremos este. Este que tenemos aquí es una excepción a ciertas reglas que acabo de decirles. La primera, si ustedes miran, el hidrógeno se ubica dentro de los, en este caso, dentro de los metales, o sea, en la tabla periódica, ¿no? Hablando de la tabla periódica. Y en este caso, el cloro, ¿cierto? El cloro se encuentra dentro de los no metales. ¿Listo? Vuelvo y repito. Hidrógeno dentro de los metales y el cloro dentro de los no metales. Por lo tanto, si yo tuviera en cuenta eso que les dije hace un momento, pues yo diría que este enlace no sería covalente, sino que sería iónico, ¿cierto? Porque yo lo acabo de decir. Si se une un no metal con un metal, es enlace iónico. Esta es una excepción. ¿Listo? Esto es una excepción. ¿Por qué es una excepción? Porque en este caso el hidrógeno en verdad debería de ir dentro de los gases nobles. ¿Por qué? Porque es que el hidrógeno es un gas. ¿Listo? El hidrógeno es un gas. Entonces debería de estar allí. La cuestión es que no se encuentra dentro de los gases nobles porque su configuración electrónica no se lo permite. Si usted mira, el hidrógeno solamente tiene un solo electrón. Como tiene un solo electrón en su último nivel de energía, entonces por lo tanto se ubicaría, o se ubica, sí, porque así está, se ubica en el grupo 1 de la tabla periódica y no en el grupo 8 de los gases nobles. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, este enlace que se forma entre el hidrógeno y cloro, aquí es un enlace covalente. ¿Listo? Aquí hay una excepción. Y lo vamos a demostrar también. Entonces, como estoy diciendo que es un enlace covalente, ¿cierto? En este caso, digamos, tiene que cumplir con la ley del octeto. La cuestión es que el hidrógeno no cumple con esa ley del octeto, ¿sí? Lo cumple el cloro, pero el hidrógeno no. Entonces, aquí hay una excepción, ¿listo? Hay excepciones en la química. Entonces, ¿qué quiere decir? Como aquí hay un enlace covalente, entonces este hidrógeno le está compartiendo, ojo, no se lo regala, se lo comparte, ¿sí? Le comparte su electrón al cloro, ¿cierto? Para que el cloro quede con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 electrones, ¿vale? Y en este caso, el cloro también le comparte su electrón al hidrógeno, ¿cierto? También le comparte ese electrón, pero pues en este caso el hidrógeno no cumple con la ley del octeto. ¿Listo? ¿Vale? Entonces ahí tenemos una excepción. Dice, no hay formación de iones, es decir, en un compuesto covalente, en un compuesto con enlaces covalentes, no hay formación de iones. Es decir, no van a haber átomos cargados negativa o positivamente. ¿Listo? Y además dice, y se presentan principalmente entre los no metales. ¿Listo? Para que haya un enlace covalente tengo que unir dos no metales. Si ustedes miran, el cloro pertenece a los no metales. Entonces, por lo tanto, aquí estoy uniendo un no metal con otro no metal. Este sería una excepción, eso es lo que acabo de decirles, ¿sí? Aquí hay una excepción, porque en este caso estoy uniendo un elemento que se encuentra dentro de los metales con otro que se encuentra dentro de los no metales. Por lo tanto, este compuesto aquí no cumpliría con este requisito, ¿no? No lo cumpliría, ¿vale? Ok. Dice, la diferencia de electronegatividades entre los dos, que faltó la S, entre los dos átomos debe ser menor de 1,7 para considerarse un enlace covalente. Y vamos a mirarlo acá.
Entonces, para el ejemplo del cloro, la electronegatividad del cloro es 3,16, ¿sí? No hay necesidad de escribirla del otro cloro, pues porque va a ser la misma. Si yo hago una resta entre las electronegatividades de esos dos cloros, pues voy a tener esto, ¿no? 3,16 menos 3,16, pues esto me va a dar 0. Por lo tanto, 0 es menor de 1,7, ¿cierto? Es menor, ¿vale? Entonces, por eso se considera un enlace covalente. Recuerden que en este caso, si la diferencia de electronegatividades da mayor de 1,7, entonces no sería covalente, sino iónico. ¿Listo? Miremos este caso acá. Electronegatividad del cloro. Tenemos 3,16. Este es para el segundo ejemplo que miramos ahorita. Electronegatividad del hidrógeno, 2,2. Si yo resto estos dos, ¿cierto? Si yo resto estos dos, en este caso voy a tener este resultado. 3,16 menos 2,2 voy a tener 0,96. Por lo tanto, ese 0,96 es menor que 1,7. Entonces, por lo tanto, también se considera un compuesto con enlaces covalentes. ¿Listo? Con enlaces covalentes. Entonces, en este caso, eso es otra forma para poder determinar si un compuesto tiene enlaces covalentes. ¿Ok? Entonces, esto también me permite definir que este compuesto que yo formé aquí, que se llama ácido clorhídrico, ¿cierto? Ácido clorhídrico, este compuesto, en este caso, es un compuesto con enlaces covalentes, porque en este caso la diferencia de electronegatividades de los átomos de esos dos elementos me da menor de 1,7. ¿Listo? Entonces, esa es una forma, digamos, muy precisa para poder determinar qué tipo de enlace es. Ok, también hay propiedades. Entonces, los gases, líquidos o sólidos para los compuestos con enlaces covalentes van a tener bajo punto de fusión. Es decir, se necesitan muy poca temperatura para poderlos pasar o para poder otorgar ese cambio de estado, es decir, de estado sólido a líquido. Necesitamos muy poca temperatura. La mayoría son insolubles en disolventes polares. ¿Qué es un disolvente polar? Les voy a dar un ejemplo. El agua. El agua es un disolvente polar. Ahora les digo por qué. La cuestión es que si usted trata de diluir un compuesto con enlaces covalentes, no se va a diluir en agua. No se va a diluir. Les voy a dar un ejemplo. La pintura. La pintura a base de aceite. La pintura a base de aceite contiene una mezcla de compuestos o de sustancias que tienen enlaces covalentes. Por lo tanto, si usted coge una pintura a base de aceite y la mezcla con agua, pues lo más lógico es que no se va a mezclar, ¿sí? No se va a diluir. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un compuesto que tiene enlaces covalentes y lo estamos disolviendo en una sustancia polar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder disolver esa pintura? Pues agregarle otra sustancia, como por ejemplo el thinner o ¿cómo se llama este? El barsol, ¿sí? Esas sustancias como el thinner o como el barsol se llaman disolventes apolares, ¿listo? Apolares. Y esos sí me permiten diluir esos compuestos o esas sustancias que tienen enlaces covalentes, ¿listo? Los líquidos y sólidos fundidos no conducen a electricidad, ¿vale? Si nosotros hacemos el mismo experimento que les mostré ahorita, en donde pues encontrar el bombillo y metemos los electrodos en el vasito este con un líquido, si yo ingresara, por ejemplo, barsol, que es un compuesto con enlaces covalentes, pues en este caso el bombillo no prende, no se enciende. ¿Por qué? Porque en este caso los compuestos con enlaces covalentes, ¿sí? Así estén fundidos o así estén disueltos, no me van a conducir la corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces yo creo que alguna vez hablamos que si yo trataba, hablamos fue de una película, ¿no? Que había un tiburón y que el tiburón se metió por allá en el barco, bueno, el submarino creo que es, y que propiamente pues iba a comerse a un señor y ese señor se subió en una mesa. Entonces el señor, para poder matar el tiburón este, lo que hace es coger dos cables que tienen corriente eléctrica y las coloca sobre el agua, ¿no? El agua de mar. Y lógicamente aquí sí el señor podría matar electrocutando al tiburón, porque en este caso el agua salada
es una sustancia con enlaces iónicos. Ahí sí se conduciría la corriente eléctrica. Pero si en este caso lo hiciéramos en un agua de río, muy probablemente no. ¿Sí? Muy probablemente no tendríamos esa forma propiamente de hacerlo. Vale, continuamos. Las disoluciones acuosas son malas conductoras de la electricidad porque no contienen partículas cargadas. Aquí lo estoy diciendo. ¿Listo? Aquí lo estoy diciendo. Propiamente para que se conduzca la corriente eléctrica por un cable, se tienen que mover cargas. Es decir, tienen que haber electrones moviéndose en un material. En este caso, digamos que es en el cobre que hace parte de un cable. ¿Sí? Entonces, si en este caso los electrones se están moviendo en ese cable, pues lógicamente se está conduciendo la corriente eléctrica. ¿Vale? Pero en este caso, los compuestos que tienen enlaces covalentes no conducen esa corriente. Ahora, tenemos clases de enlaces covalentes. Entonces, el primero, de acuerdo con el número de pares de electrones compartidos. Esta clasificación es la que me permite, de alguna forma, llenar, no sé si ustedes ya lo hicieron, es la que me permite completar el cuadrito, no, ¿cómo se llama eso? Mapa conceptual, sí, el mapa conceptual que había en el primer taller. Esta clasificación, ¿listo? Y les voy a explicar. Entonces, de acuerdo con el número de pares de electrones compartidos, se clasifican en, primero, enlaces covalentes sencillos. Un enlace covalente es sencillo cuando se comparten. Entonces, ojo, siempre aquí se habla de compartir. Cuando se comparte un solo par, ¿listo? Un solo par de electrones. Miremos acá, en la molécula de cloro. Entonces tenemos dos cloros, ¿cierto? Y lo vamos a enlazar con este electrón y con este electrón. ¿Sí? Entonces aquí se enlazaron, aquí se están compartiendo esos electrones. ¿Cuántos pares de electrones hay aquí? Pares son dos, ¿no? Pues tenemos un solo par. Un solo par. Por lo tanto, si se comparte un solo par, pues sería un enlace covalente sencillo. ¿Listo? Sencillo. Este enlace covalente yo lo puedo representar así por medio de punticos que me representan los electrones, y eso se llama a través de la estructura de Lewis. Lewis fue el señor que descubrió o que permitió definir la representación para formar los enlaces a través de los electrones. ¿Listo? Esa es una estructura de Lewis. Pero si yo lo quiero representar en forma de guiones, pues simplemente hago un guión aquí solito, un guión, ¿cierto? Que une el cloro con este cloro acá y quito los puntos. Entonces esa sería estructura de guiones, ¿listo? Entonces un solo guión me indica que se está compartiendo un par de electrones. ¿Listo? Vale. Enlace covalente doble. Entonces aquí ya se comparte, son dos pares de electrones, dos pares. ¿Listo? Aquí lo tenemos cuando unimos dos oxígenos o dos átomos de oxígeno. Aquí están. ¿Cuántos pares se están compartiendo? Pues dos. Aquí tengo uno, eso es un par. Y aquí tengo el otro par. ¿Listo? Dos electrones compartidos. Recuerden que siempre se tiene que cumplir con la ley del octeto. Es decir, aquí, si yo trato de hacer esta unión con un enlace sencillo, ojo, enlace sencillo, pues no voy a tener o no voy a cumplir con la ley del octeto para esos dos átomos. ¿Listo? Entonces siempre se tiene que cumplir esa regla. Y el último es enlace covalente triple. Y entonces aquí se comparten tres pares de electrones. Ah, bueno, antes de explicar se me olvidó. En el enlace covalente doble, entonces aquí se comparten dos pares y en la estructura de Lewis pues es así, pero en la estructura de guiones pues entonces escribo dos guiones. Aquí pongo un guioncito y aquí pongo otro guioncito. Entonces tenemos un enlace doble. Ahora, enlace covalente triple se comparten tres pares. Aquí está, voy a unir nitrógeno con nitrógeno, entonces en este caso me quedaría así. Un par, dos pares, tres pares. Por lo tanto, en la estructura de Lewis quedaría de esta forma, en la cual los dos átomos cumplen con la ley del octeto, y lo vamos a ver. Miremos para este nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, ¿por qué yo conté estos? Porque en este caso este nitrógeno se los está compartiendo. Ya se los compartió. Y para este nitrógeno poner lo mismo, ¿no? 6 aquí, más 2, 8. Y igual, si yo hago los del oxígeno, también me da lo mismo. 2 más 2, 4, más 4 que tengo aquí, 8. Igual acá.
4 más 4 que tengo acá, 8. ¿Listo? Cada uno de estos elementos cumplen con la ley del octeto. ¿Listo? La cuestión es que la diferencia entre ellos es el tipo de enlace, que en este caso pues aquí es sencillo, aquí es doble y aquí es triple. Vale, ahora, de acuerdo con la diferencia de electronegatividades de los átomos que se enlazan, entonces se clasifican enlace covalente puro o apolar. Entonces, dice, cuando las moléculas están formadas por átomos iguales. Entonces, un enlace covalente es puro o es apolar cuando yo uno dos átomos iguales. Entonces, en el ejemplo que mirábamos ahorita, cuando uníamos cloro con cloro, ¿cierto? Cloro con cloro, pues en este caso, ahí voy a tener un enlace covalente puro o apolar. ¿Listo? Aquí tenemos otro, hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno, la molécula de hidrógeno. Tengo dos hidrógenos. Entonces, electronegatividad del hidrógeno, 2.2. Si yo hago la diferencia entre esas dos electronegatividades, pues me va a dar 0, ¿no? 2,2 menos 2,2, pues 0. Entonces, si el resultado es 0, por lo tanto, yo puedo decir que el enlace es covalente puro o apolar. ¿Vale? Y aquí aquí lo representamos mediante este dibujito. Ok. Ahora, enlace covalente polar dice, cuando los átomos que se enlazan tienen una electronegatividad diferente en la molécula, se establece una zona donde se concentra una mayor densidad electrónica, originándose así un polo positivo y un polo negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, cuando se enlazan dos átomos mediante un enlace covalente, ¿cierto? Por lo general, si la diferencia de electronegatividad es alta, voy a tener digamos, un polo, sí, así se llama, un polo o un lado, ¿cierto? En donde se va a concentrar más carga negativa que en el otro lado, que es el otro polo, ¿cierto? Que se va a concentrar más carga positiva. Entonces, en este caso tengo, digamos, dos espacios en donde hay diferencias de cargas. Ojo, aquí no quiere decir que se han formado iones, ¿vale? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Vamos a verlo con este dibujito que aquí como que se explica mejor. Vale, miremos este dibujito. Esto sería el enlace covalente polar, ¿sí? Dijimos que cuando uníamos hidrógeno con cloro, ¿cierto? Voy a tener ácido clorhídrico y en este caso aquí hay un enlace covalente, ¿vale? Que en este caso es polar. ¿Qué significa eso? Que en este caso va a haber un polo o va a haber un espacio, ¿cierto? En donde van a haber concentrada más carga negativa. ¿Por qué más carga negativa? Porque aquí tengo más electrones, mire. Tengo 2, 4, 6, 8. 8 electrones. Entonces, por lo tanto, se forma un polo que tiene carga negativa. Y aquí, como este hidrógeno solamente queda con 2 electrones, pues es menor, ¿no? Entonces, queda con una carga positiva, ¿vale? Entonces, aquí va a haber digamos, una diferencia de cargas. Por lo tanto, cuando se presenta esta diferencia de cargas, podemos decir que ese enlace es covalente polar. ¿Listo? Ok. Bueno, estos dos ejemplos me explican los otros tipos de enlace. Este sería covalente puro o apolar. Puro o apolar, en donde hay, digamos, una distribución homogénea de los electrones. Homogénea quiere decir que por todos lados es lo mismo, ¿sí? Entonces, usted mire, por este lado tenemos 2, por aquí 2, 2, 2, 2, 2, 2. Es algo homogéneo, ¿listo? Es algo homogéneo. Entonces, así decimos que es un enlace covalente puro. Ahora, este de acá es el iónico, ¿sí? Es el iónico. Y para que se presente un enlace iónico, la cuestión es que tiene que regalarse, o sea, tiene que dar. Y pues, lógicamente, uno tiene que recibir, ¿vale? Entonces, aquí hay una separación completa de cargas. ¿Sí? Separación completa. Entonces, separación completa quiere decir que uno queda con carga positiva y el otro queda con carga negativa y ya. ¿Listo? A diferencia de este, en donde aquí no hay separación de carga. Simplemente lo que se hace es que una carga coge hacia un polo y la otra coge hacia el otro polo. Pero esto es un solo compuesto. ¿Vale? Ok. Les voy a mostrar este.
El enlace también se considera covalente polar cuando la diferencia de electronegatividades es menor de 1,7. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, electronegatividad del oxígeno 3.5, del hidrógeno 2.1. Si yo resto esos dos, me da 1,4. Y 1,4 es menor de 1,7. Entonces, por lo tanto, es un enlace covalente polar. Ok. Continuamos. C. De acuerdo con el átomo que aporta los electrones de enlace. ¿Listo? Entonces tenemos el enlace covalente normal, que se ha explicado ahorita, ¿sí? En donde, en este caso, los dos átomos que hacen parte de ese elemento químico, pues comparten electrones, ¿sí? Es un enlace normalito. Aquí lo podemos ver en la imagen, ¿no? Este átomo está regalando su electrón, mire. El electrón que tiene este colorcito. Y este átomo acá, que es amarillo, le está regalando su electrón. Aquí lo tenemos. Entonces aquí hay compartición de electrón. Ese es un enlace covalente normal, que es el que explica al principio. Pero también tenemos un enlace covalente dativo o coordinado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí también hay una compartición. Lo que pasa es que solamente uno va a ser el que comparte. Solamente uno. ¿Listo? Aquí tenemos la definición. Si uno de los dos átomos enlazados aporta los electrones que serán compartidos, entonces tendríamos un enlace covalente dativo o coordinado. ¿Listo? Acá lo tenemos. Aquí lo tenemos. Entonces, voy a tratar de explicarlo para que me entiendan, porque es un poquito como complejo. Bueno, la cuestión. Voy a formar esto se llama ácido nítrico. ¿Sí? Esto es ácido nítrico y digamos, para mostrar la estructura en forma de Lewis, ¿cierto? Del ácido nítrico, pues tengo que hacer esto. Entonces coloco el nitrógeno por aquí en el centro y comienzo a colocarle los oxinos, que son 3 alrededor. ¿Listo? Y por acá coloco el hidrógeno. La cuestión, esta distribución yo tengo que colocarla así porque cada uno de ellos tiene que cumplir con la ley del octeto. Cada uno de ellos. El único que no cumple aquí con la ley del octeto es el hidrógeno. Ya lo expliqué por qué, ¿no? Bueno, la cuestión. Miremos, vamos con con el nitrógeno, ¿vale? Entonces, lo primero. Por este lado se va a unir, ¿cierto? Se va a unir un oxígeno. ¿Listo? Se va a unir un oxígeno. La cuestión es que este oxígeno le va a compartir, perdón, el nitrógeno le va a compartir, disculpen, el nitrógeno le va a compartir sus 2 electrones. Este no le comparte nada. O sea, es algo como un poco complejo de entender, pero la cuestión es que aquí solamente uno va a ser el que comparte, el otro simplemente lo que hace es recibir, ¿sí? Hace recibir. Pero la cuestión es que aquí hay un compartimiento entre estos dos átomos, ¿vale? ¿Qué electrones se comparten estos dos? ¿Listo? Entonces, cuando hay una compartición solamente de uno, hay un enlace coordinado. Aquí hay un enlace coordinado, o dativo, mira, aquí lo dice, ¿vale? Y en este caso, yo lo represento mediante una flecha dirigida. Aquí lo dice, flecha dirigida, es decir, hacia donde se comparten estos dos electrones. ¿Listo? Ahora contemos los electrones para que cumplan con la ley del octeto. Tengo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Aquí, que la imagen no lo muestra, aquí tienen que haber otros 2 electrones. ¿Sí? La imagen no me lo muestra. Pero la cuestión es que aquí tienen que haber 2 electrones para que en este caso este oxígeno pueda cumplir con la ley del octeto. ¿Sí? Que serían 2, 4, 6 y 8. ¿Vale? Ok. Ahora miremos por este lado. Miremos por este lado. Este oxígeno se une aquí con ese nitrógeno mediante un enlace simple o sencillo. Solamente se comparte un par de electrones. ¿Listo? Ahora, contémoslo a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 que le compartió aquí el oxígeno serían 8. ¿Listo? Aquí el nitrógeno cumple con la ley del octeto teniendo en cuenta los de acá. Ahora miremos los de este oxígeno.
1, 2, ¿cierto? Aquí esto también se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tiene que el hidrógeno aportarle 1 para que el oxígeno cumple con la ley del octeto. Y por acá abajo tiene que formarse un enlace doble, es decir, una compartición de 2 pares de electrones para que juntos cumplan con la regla del octeto. Contémoslo a ver. 2, 4, 6 y 8. ¿Listo? 8. Entonces, en este caso, este oxígeno también cumpliría con la ley del octeto si se forma un enlace doble. ¿Listo? Bueno, esta imagen tengo que cambiarla porque aquí no se ven los 2 electrones que yo creo que son importantes que estuvieran. ¿Listo? Entonces, de alguna forma, el enlace covalente activo coordinado es cuando solamente uno va a compartir los 2 pares de electrones. O mejor dicho, los 2 electrones, ¿no? Un solo par. Y por último tenemos el enlace metálico. Y el enlace metálico, como su nombre lo indica, pues se da entre átomos que pertenecen a los elementos metálicos, ¿no? Y la cuestión es que aquí, digamos, los átomos se unen con los elementos vecinos o con los átomos que están vecinos, ¿sí? Vamos a leerlo aquí para definirlo mejor. Dice, se encuentran en los metales sólidos, como el cobre, el hierro y el aluminio. En los metales, cada átomo, ojo, cada átomo está unido a varios átomos vecinos. Los electrones enlazantes son relativamente libres de moverse a través de la estructura tridimensional. Los enlaces metálicos dan origen a propiedades metálicas típicas como la elevada conductividad eléctrica y el brillo. Lo explico mejor. En este caso, aquí tenemos varios átomos de metal, ¿sí? De metal, en este caso del cobre, ¿sí? Y con sus electrones. Aquí nos representan los electrones que tienen carga negativa, que hay un guioncito azul. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, este cobre no va a estar unido solamente a un solo átomo, sino a varios. ¿Listo? Entonces, este cobre va a estar unido a este de aquí, a este de aquí, a este de aquí, a este de aquí, a este de aquí y a este de aquí. Es decir, a todos los átomos vecinos. ¿Listo? Muy diferente a los otros tipos de enlace en donde solamente había la unión entre 2 átomos. ¿Listo? Aquí se une a varios. Y otra particularidad es que los electrones que están aquí, miren, alrededor de los átomos, se mueven de forma libre. Es decir, este electrón se está moviendo, por eso la flechita, ¿no? Entonces se mueve por aquí, luego puede pasar por acá, y luego por acá, y luego por acá. Entonces, ese movimiento de electrones entre los átomos metálicos es lo que me va a permitir que, por ejemplo, una pieza o un cable de cobre pueda conducir la corriente eléctrica. ¿Sí? Hace un momento les dije, para que haya corriente eléctrica, los electrones tienen que moverse. Si tienen que moverse por todo ese material o por todo ese cable que está hecho de cobre. ¿Listo? Entonces, si hay ese movimiento de electrones originados por un voltaje, ¿cierto? Entonces, ahí podemos hablar de que se forma una corriente eléctrica. Y entonces, por eso, ese es el motivo de por qué los metales tienen la propiedad de tener, o de ser más bien, de ser buenos conductores eléctricos. ¿Listo? Si usted coge un pedazo de hierro, le conecta los 2 electrodos, pues lógicamente por ahí se va a conducir la corriente eléctrica, porque es un metal. Pero si usted le conecta esos electrodos a un pedazo de madera, pues no, porque sencillamente no hay enlaces metálicos. ¿Listo? Y bueno, terminamos aquí. Entonces, bueno, pues les agradezco su atención, su paciencia. Y bueno, pues esto, nos vemos en una próxima.